Sé que a la gran mayoría nos molesta, nos incomoda y no nos gusta tener fiebre, sentir dolor, tener abundantes secreciones o saber que estamos viviendo un proceso inflamatorio. Sin embargo, todos estos signos y síntomas son una señal muy importante de que está trabajando nuestro sistema inmunológico. Hoy quiero compartirte un poco sobre cómo trabaja el sistema inmunológico, cuáles son sus aliados y la mejor manera que tenemos para ayudarle, ya que estamos enfrentando nuevamente una ola de COVID. Y bueno, al final del día les he comentado anteriormente que no es el bicho, no es el virus el que genera la enfermedad o la intensidad de la enfermedad, sino más bien el terreno en el cual ese bicho o ese virus va a desarrollarse. Eso es lo que hay que cuidar y ese es en donde realmente se genera el impacto. Bueno, antes de dar esa explicación, no sé si ya sabías que el sistema inmunológico, además de defendernos al destruir precisamente estos patógenos extraños, invasores que están en el medio ambiente o externos a nosotros, y que su principal función sabemos es de eliminarlos, destruirlos, bueno, nuestro sistema inmunológico también reacciona ante cualquier agresión que recibamos, ya sea física, como algún golpe, alguna caída, contrastes de temperatura. También reaccionamos, o bueno, nuestro sistema inmunológico reacciona ante cualquier agresión que él siente agresión como química. Hablando de medicamentos, hay muchos medicamentos que cuando nosotros los tomamos generan esa sensación de estar recibiendo una agresión, alimentos, sustancias, en fin, ya sea aplicadas, tomadas, inhaladas. También nuestro sistema inmunológico reacciona a nivel mental, dependiendo del tipo de pensamiento que nosotros generamos. Si nosotros generamos pensamientos de tensión, de preocupación, de angustia, de ansiedad, nuestro sistema inmunológico también va a reaccionar. Y por supuesto, también reacciona ante aquellas emociones que nos agreden, como la tristeza, la preocupación, la angustia, el miedo, la indecisión. Claro, claro, siempre y cuando estas emociones, bueno, pues sean frecuentes, sean constantes y sean intensas, ¿no? Las emociones en general no están mal. Lo que está mal y nos hace daño porque hace que reaccione nuestro sistema inmunológico y entonces empezamos a tener una serie de respuestas es precisamente la intensidad con la cual nosotros vivimos esa emoción. También nuestro sistema inmunológico favorece la producción de hormonas y enzimas. Ahorita lo vamos a platicar un poquito con más detalle y por supuesto que también el sistema inmunológico es fundamental para que tengamos una buena digestión. De hecho, la salud empieza en el estómago, en el proceso digestivo. Y un componente muy importante es precisamente nuestro sistema inmunológico. Para que él pueda realizar todas estas acciones, cuenta con 3 superaliados. El primero es el sistema nervioso central. El segundo aliado maravilloso es el sistema linfático. Y el tercero, no menos importante, y ahorita vamos a ver, es el microbioma. Bueno, vámonos por partes. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso central en esta labor maravillosa? De hecho, ahora hay una especialidad, ¿no? En donde se combinan estos 3 elementos, sistema nervioso, sistema inmunológico y sistema endocrino, junto con el sistema linfático, porque se ha visto que hay una interacción muy importante entre estos 3 sistemas para mantenernos con vida, no solamente y defendernos de cualquier situación, no solamente el sistema inmunológico. Entonces, el sistema nervioso central, básicamente, no voy a dar mucho detalle de él, pero básicamente el sistema nervioso central es el que capta el estímulo que nos está agrediendo, ya sea un estímulo que viene del exterior o un estímulo propio, un estímulo interno como un pensamiento, una emoción, o incluso cuando también nuestros propios microorganismos pierden su equilibrio, eh, que casi siempre es como secundario o es una consecuencia de una toma excesiva de medicamentos o de pensamientos en exceso también, pensamientos negativos. Eso hace que se pierda el equilibrio y entonces el sistema nervioso capta eso como un estímulo agresor, como algo que lo está lastimando, que lo está agrediendo, y entonces envía la señal a los receptores que se encuentran en las membranas de nuestras células para que reaccionen y provoca la respuesta porque precisamente el sistema nervioso lo que hace es despertar la acción del sistema cardiovascular y del sistema linfático. Y estos dos a la vez, bueno, pues van a despertar también al sistema endocrino y va a empezar
la labor del sistema inmunológico con la producción de hormonas y enzimas. El sistema linfático. Bueno, el sistema linfático, como les decía, trabaja de la mano con el sistema cardiovascular, distribuye las hormonas y enzimas que se generan desde nuestro sistema nervioso central, que son producto de la respuesta de las defensas. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, las hormonas como la serotonina, la dopamina, el cortisol, la adrenalina, en fin, que son neurotransmisores u hormonas que se producen por estrés, por tensión. Al mismo tiempo, bueno, pues también se van eliminando las toxinas generadas por los invasores, ocasionando precisamente, aquí es en donde realmente la presencia de esas toxinas ocasionan dolor e inflamación. Y eso sucede en los ganglios linfáticos. Ahorita vamos a ver dónde están realmente esos ganglios linfáticos. Y bueno, porque de pronto los podemos confundir con las amígdalas. Entonces, esta reacción o esta respuesta combinada del sistema nervioso con el sistema linfático, uno reacciona ante el estímulo agresivo y el otro, que es el sistema linfático, su misión es limpiar, mover, remover, eliminar toda la toxicidad que se ha generado en nuestro cuerpo, ya sea por alimentos, por medicamentos, por cualquier respuesta, cualquier agresión que nosotros recibamos, nuestro cuerpo va a generar un conjunto de enzimas y hormonas que pueden ser tóxicas, que pueden ser benéficas también, pero estamos hablando de las hormonas y las enzimas que nos pueden generar un daño y eso nuestro sistema linfático es el encargado de limpiarlo. Para que esto suceda y para que es como un aviso, ¿sabes qué? Estoy trabajando, necesito que me esperes tantito. Y entonces hace que tú tengas dolor, inflamación, fiebre y aumento de secreciones. También vamos a decir, esta respuesta que se da en el sistema linfático también es motivada o accionada por estas emociones como el enojo, el estrés, la tristeza, el miedo, lo que les decía ahorita, la euforia, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Aquí la respuesta es deseo de llorar, gritar, golpear, salir corriendo, sencillamente quedarte dormido. ¿Y qué es lo que contiene la linfa? Es muy interesante el contenido de la linfa porque pues obviamente la linfa es un líquido, por eso se llama sistema linfático porque es el que conduce la linfa y la linfa es un líquido que es muy curioso y muy bonito en nuestro cuerpo. La linfa es ese líquido que se fuga del plasma celular, del torrente sanguíneo propiamente, más bien del torrente sanguíneo, se fuga como ese liquidito y ese liquidito es el plasma. Ese plasma contiene nutrientes, contiene sal y contiene también las toxinas, por supuesto, que va recogiendo a su paso. La linfa, por ejemplo, fíjate, la linfa muy interesante porque no tiene corazón, no tiene alguien, no hay una estructura que le genere como el impulso para poderse movilizar. Viaja de la mano o viaja a la par del sistema cardiovascular, pero no tiene quien lo impulse, quien la impulse para poder lograr ir y regresar, ¿no? Poder realmente hacer su labor, que es llevar información, llevar nutrientes, llevar minerales, en fin, y principalmente recoger todos los desechos, todas las toxinas que se van generando en nuestro cuerpo y poderlos eliminar. Los ganglios linfáticos son pequeñas bolitas, vamos a llamarle así, pequeños nodulitos, en donde precisamente la linfa se detiene para darse la oportunidad. Es que es bien bello porque en esos ganglios linfáticos se detiene este líquido maravilloso que es la linfa para poder dar oportunidad a que esos patógenos que fueron capturados por el microbioma sean ahí depositados esos patógenos. Algunos ya van eliminados, algunos ya van muertos, vamos a llamarle propiamente, otros no, otros llegan un poco atolondrados, vamos a decirlo así, al ganglio linfático y justo en el ganglio linfático es en donde se lleva a cabo esta labor maravillosa de destrucción final, vamos a llamarle, de estos patógenos. Entonces, para que eso se lleve a cabo, esos ganglios linfáticos se tienen que inflamar. Y esa es la causa principal de que te duela todo el cuerpo cuando tú tienes un proceso viral, un proceso bacteriano,
o cualquier proceso inflamatorio. Incluso si tú te recuerdas cuando tú te enojas, cuando tienes alguna situación de incomodidad o molestia, eh, cuando haces un coraje, de pronto te puede doler todo el cuerpo, ¿no? Te pones tenso, en fin, tiene que ver con esta situación. Entonces los ganglios linfáticos reconocen todas estas toxinas, reconocen a los patógenos activos y se inflaman para terminar de eliminarlos. Ahí es en donde se lleva a cabo realmente este proceso maravilloso, en donde entra precisamente la acción del sistema inmunológico con sus células destructoras, ¿no? Los macrófagos, las células dendríticas, en fin, todo este trabajo celular maravilloso. Para que esto suceda, fíjate, para que esto suceda viene un tercer elemento, que actualmente ya lo conocemos y ya se considera como un superorganismo, de hecho, ¿verdad? Es la microbiota. La microbiota es específicamente todo ese conjunto de bacterias y hongos, algunos parásitos e incluso hay quienes dicen que también podemos tener nosotros algunos virus que en conjunto forman todo ese ser, todo ese organismo. ¿Por qué? Porque es un conjunto de células vivas bien organizadas, por eso se considera un órgano, que en conjunto mantienen en equilibrio nuestras funciones en general. Es decir, la microbiota es específicamente, estamos hablando del conjunto de estos microorganismos, pero lo voy a repetir: bacterias, hongos, algunos parásitos y algunos virus que normalmente tienen que vivir con nosotros. Viven dentro de nosotros y viven también en la superficie de nosotros, es decir, en nuestra piel y sobre todo en las mucosas de los ojos, de la nariz, de la boca, de los oídos, de los órganos genitales, es decir, todas las áreas de nuestro ser que tienen contacto directo con el medio ambiente. Bien, para que esto suceda y se dé de buena forma, ¿verdad? La microbiota pues tiene que ella principalmente estar en equilibrio. Fíjate, un dato muy interesante, ¿no? En conjunto representan de 1.5 a 2 kilos de peso y se considera que hay de 9 a 10 microorganismos por cada célula humana, de tal manera que somos más microbios o microorganismos que células humanas en conjunto, ¿no? Y la microbiota realmente hace una labor muy importante que de hecho se considera vital para, eh, para nuestro equilibrio, para nuestra existencia. Bien, hay otra palabra que me gustaría que conocieras y que aprendiéramos juntos la diferencia. Entonces, estábamos hablando del microbiota y ahora aquí te pongo la palabra microbioma. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? El microbioma es todo el medio ambiente que se genera gracias a esa microbiota. Es decir, la microbiota son propiamente los microorganismos y el microbioma es todo ese lugar, toda esa área que se genera. Es decir, el microbioma ya es el conjunto de los microorganismos con los desechos, con las enzimas, con las hormonas, con toda la producción química que se genera gracias a estos microorganismos. Estos microorganismos se adquieren después del nacimiento y forman parte de cada una de las células de nuestro cuerpo. Sin embargo, como les decía, hay lugares en donde abundan más. En todo momento, además, tenemos contacto con organismos patógenos del medio ambiente. Y el microbioma superficial, es decir, todos los bichitos que están en nuestra piel, y como les decía, en todas las mucosas, pues son las que los detectan primariamente, los eliminan y brindan ese soporte o esa información al sistema inmunológico. Todo lo que es nuestra piel, nariz, garganta, estómagos, intestinos, están cubiertos por tejido linfático. Tienen una capita ligera de tejido linfático y hay ciertas zonas donde este tejido linfático es un poquito más grueso. Ojo, es muy diferente el tejido linfático al ganglio linfático y a lo que es propiamente el sistema linfático. En nuestro cuerpo tenemos esas dos distribuciones del sistema linfático, distribuido en ganglios y distribuido como en una especie de, vamos a decirle, como de placas, como pequeñas placas o estructuras que están estratégicamente acomodadas dentro de nuestro cuerpo para poder reaccionar precisamente cuando tiene contacto con estos organismos que no son malos, he de decirlo, no son malos, pero que no nos pertenecen. Entonces, como no son de nosotros, pues nuestro sistema inmunológico reacciona. Y reacciona no para eliminarlos, no para agredirlos, reacciona para reconocerlos, para identificarlos y poder más fácilmente adaptarnos al cambio evolutivo,
al cambio ambiental, al cambio que venga, porque los microorganismos, al igual que los alimentos, son la única oportunidad que tenemos para comunicarnos y mantenernos informados de lo que está pasando fuera de nosotros. ¿No es maravilloso? Es bellísimo cómo reacciona nuestro cuerpo. Entonces, este microbioma intercambia información entre sus propios componentes y el de nuestras células, es decir, los propios componentes del microbioma son precisamente un conjunto de hormonas, enzimas y otros elementos químicos que intercambia con nuestras células. Nuestras células forman también, estimulan la formación, la producción de hormonas y enzimas y entonces se combinan, pero ya viene combinada con la información del medio ambiente y eso es lo que permite y favorece que nosotros sigamos con vida. ¿Por qué? Porque gracias a eso podemos seguirnos adaptando. Esto facilita nuestra adaptación al medio ambiente. Y por supuesto que contribuye a la producción de nuestros anticuerpos, porque si no, pues de otra forma no podríamos estar vivos si no pudiéramos formar anticuerpos. Y eso, por supuesto, va favoreciendo la madurez y el buen trabajo del sistema inmunológico. Entonces, el microbioma favorece los procesos digestivos, ya que estimula también la producción de dos enzimas muy interesantes. Una se llama leptina y la otra se llama grelina. Son las hormonas que se consideran pues como las hormonas del hambre, del apetito, en fin. Propiamente la grelina es la que provoca el hambre, que tengamos más hambre, y la leptina nos da la sensación de saciedad. Entonces, bueno, aquí te pongo específicamente los términos. Microbiota, término que se refiere solo a los microorganismos, y microbioma es el término que se utiliza para referirse a los microorganismos más todos sus metabolitos, es decir, todos sus productos químicos y el medio ambiente que se genera gracias a la microbiota. Bien. Y como te decía, entonces también reacciona con las emociones, produciendo sus propias hormonas que son iguales a las nuestras. Es decir, estos microorganismos, nuestro microbioma, nuestra microbiota, también es capaz de producir serotonina, dopamina, adrenalina, cortisol, en fin, ¿a poco no es maravilloso? Bien, entonces, como a manera de resumen, la microbiota apoya el proceso digestivo para asimilar bien los nutrientes, favorece este intercambio de información, genera enzimas y hormonas que influyen en nuestro comportamiento, porque cuando nosotros producimos demasiada serotonina combinada con dopamina, andamos muy contentos, muy efusivos, pero si a esto se le agrega adrenalina y cortisol, entonces esa efusividad se convierte en angustia, en ansiedad, en estrés, en tensión. Si se empieza a generar un desequilibrio y hay un exceso de dopamina, empezamos a generar mucho miedo, mucho pánico. Y entonces todas estas emociones excesivas, viviéndolas y sintiéndolas de manera frecuente y recurrente, es lo que hace que tengamos los desequilibrios. Otra función importante de la microbiota es que destruye, es la que realmente, fíjense qué interesante, la microbiota es la que realmente destruye los invasores patógenos y da soporte de esta manera al sistema inmunológico. O sea, realmente el que destruye no es el sistema inmunológico, o sea, el sistema inmunológico llega a terminar la función de destrucción de la microbiota, ¿no? Con todas sus células que, bueno, pues que están diseñadas las natural killer, los macrófagos, las células dendríticas, en fin. Entonces, si quieres ser saludable ante cualquier agresión interna o externa, el enfoque tiene que ser cuidar nuestro microbioma. Así que como te das cuenta, pues estos trabajan en equipo. Las hormonas y las enzimas que se producen por el sistema nervioso central también se producen desde el sistema digestivo y por supuesto en combinación con el sistema endocrino. Nuestro sistema endocrino que consta de 7 glándulas. No solamente son nuestras glándulas sexuales, tenemos 7 glándulas distribuidas de una manera muy armónica en nuestro cuerpo y todas ellas en conjunto hacen que nosotros nos sintamos o que fácilmente podamos mantenernos saludables, recuperar nuestra salud, porque una persona saludable no es la que nunca se enferma, es la que se enferma, pero es capaz de recuperarse rápidamente. Esa es una persona saludable. Entonces, y eso es gracias al trabajo en equipo de todos estos sistemas, ¿no?
una de las recientes investigaciones es la presencia de los metabolitos bacterianos, que son hormonas, son precisamente estas hormonas y enzimas que producen las bacterias y todos los microorganismos que se encuentran dentro de nosotros y que, bueno, pues son los que específicamente van a actuar en contra de ese microorganismo que nos está invadiendo. Bueno, vamos a pasar a un tema que se me hace muy importante, que son las amígdalas. ¿Qué son las amígdalas? Bueno, estas amígdalas maravillosas que están en nuestra garganta y que desafortunadamente las vemos mal, nos queremos pelear con ellas todo el tiempo y las amígdalas no son más que tejido linfático. Fíjate, las amígdalas ni siquiera no son un ganglio, pues, o sea, no es una bolita que esté ahí atorada, plantada en la garganta, ¿no? Realmente es ¿te acuerdas que te decía? Tenemos como ciertas, como placas, vamos a llamarle así, como una especie de placas o un acúmulo de tejido linfático distribuido estratégicamente en diferentes partes de nuestro cuerpo. Bueno, pues específicamente en el área, vamos a decir, nasofaringea de nuestro cuerpo, tenemos 6 amígdalas, es decir, tenemos 3 pares de placas o de conjunto de tejido linfático que está distribuido de tal manera que pueda captar en esa zona todos los invasores, todo lo invasivo que entra a través de mis ojos, de mis oídos, de mi nariz y de mi boca. Por eso necesitamos tantas. Entonces, tienen diferentes nombres dependiendo del lugar en el que se encuentren. Las que están específicamente así en línea recta detrás de la nariz son las glándulas adenoides, o que les llamamos también como adenoides. Y ojo que dije glándula, no ganglio. Son glándulas, aunque su nombre correcto son amígdalas adenoides. Están también las amígdalas palatinas, que son las que cuando abrimos la boca, que el doctor nos dice, a ver, abra su boca, y ahí se ven, son las únicas que logramos ver, las palatinas, y están más abajo en la laringe, las sublinguales. Entonces, como les decía, su función es identificar, realmente esta es la función de las amígdalas, identificar, examinar, reconocer, tomar muestras del medio ambiente. Son un centro de aprendizaje. Realmente estas zonas de nuestro cuerpo son como un centro de aprendizaje. Es como ese lugar en donde específicamente tenemos la oportunidad de conectarnos con el medio ambiente a través de este tejido. Y el error más grave que cometemos es quitarlo, es querer quitarlo porque pensamos que se está infectando y no se está infectando. Lo que se infecta en un momento dado, lo que se inflama, lo que crece, son los ganglios linfáticos que están alrededor de ese tejido linfático que es específicamente la amígdala, ya sea la adenoide, la palatina o las sublinguales. Y lo que duele no es la amígdala como teníamos la idea, sino realmente lo que duele son esos ganglios linfáticos que están haciendo realmente la función de destruir el bicho o la invasión que sea que haya ingresado. Entonces necesita inflamarse, necesita aumentar la producción de secreción, porque si no aumentamos la producción de secreción, no hay forma de detener lo que nos está queriendo invadir, aquello que está queriendo penetrar más profundamente en nuestro ser. Entonces, realmente estos tejidos linfáticos son nuestro sistema de vacunación. Ellos nos dan la información, es decir, captan el patógeno externo, lo traducen, lo examinan, lo reconocen, toman una muestra de él y generan los anticuerpos. Son los que en estas zonas en donde realmente se producen los anticuerpos. No se infectan porque no son ganglios y tampoco reaccionan, simplemente filtran. ¿Sí? Son tejido linfático y son receptores encargados de reconocer todo lo externo que ingresa. ¿Por qué creen que de manera natural y sabia todos los bebés, la forma de reconocer en dónde están y qué es lo que hay allá afuera es a través de la boca? Por eso el bebé, cuando empieza a hacerse consciente del mundo en el que está viviendo, de las cosas que le rodean, lo primero que hace por instinto es llevarlo a la boca, no para saborearlo, sino para identificar ese elemento, identificar de ese elemento cualquier información que traiga. Cualquier información. Nuestro cuerpo, nuestra mente es sabia. Tenemos una inteligencia natural que sabe que cualquier cosa que está en el exterior tiene información diferente a la propia.
y en todos lugares, en todos lados hay microorganismos que sobreviven a muchas superficies y que por mucho cloro y por mucho jabón que utilicemos, siempre va a haber algunas bacterias que sobreviven, algunos virus, algunos parásitos, algunos hongos que siguen ahí presentes y esos nuestro cuerpo sabiamente se encarga de reconocer. A este conjunto de amígdalas, pues también se le conoce como el anillo de Waldeyer. Aparte de ellas, otros espacios, ¿verdad? Eh, bueno, que en conjunto nos forman ese tejido linfático, les digo, como placas que están distribuidas así estratégicamente en todo lo que es la parte posterior de la nariz, la parte posterior de la garganta y la parte posterior de la laringe o la entrada ya hacia propiamente lo que es la tráquea, ajá, y se llama anillo de Waldeyer. Entonces, como te comentaba, el dolor, la temperatura y el aumento de secreciones son la respuesta de que está reaccionando correctamente nuestro tejido linfático. Hizo su labor, eh, captó el estímulo, lo reconoció, lo filtró, empezó a generar la información, se la manda a los ganglios linfáticos reconocen, se dan cuenta que ese bicho aún no termina de morir y terminan con el proceso destructivo. Para estos tienen que inflamarse y mandan la información, mandan la señal de que hay que formar secreción, de que hay que aumentar la temperatura, porque solamente a través de una temperatura elevada el cuerpo va a generar esos anticuerpos, va a crear los anticuerpos y va a detener realmente el proceso invasivo de la bacteria. Entonces, un error que cometemos es suprimir todas estas sensaciones, suprimir todos estos síntomas y al suprimirlos le quitamos la oportunidad de generar anticuerpos a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema endocrino, perdón, pierden la oportunidad maravillosa de reconocer estos antígenos y madurar y generar realmente nuestros propios anticuerpos, nuestras propias vacunas. De hecho, un dato interesante que recién aprendí es que recién me enteré, es que las vacunas que funcionan, ajá, son las que entran por vía oral, no las vacunas, no las vacunas inyectadas, pero ahorita les voy a platicar un poquito. Quiero también continuar con el tema de las amígdalas, porque bueno, las amígdalas también se encuentran, como les decía al principio, en nuestro intestino delgado, por eso es bien importante cuidar nuestra alimentación. Aquí vamos a hablar de una tercera amígdala que es el apéndice. Así es, el apéndice es considerada también como la amígdala intestinal. Fíjense que el apéndice antes pensábamos que era una estructura ahí perdida en el intestino que no servía para nada. El día de hoy sabemos que es tejido linfático, ¿sí? Que su función es reservar bacterias saludables. Esa es su única función, es como una caja fuerte que reserva y conserva nuestras muestras de bacterias y otros microorganismos originales, sí, esos con los que nacimos, con los que, bueno, no nacimos con ellos, los obtuvimos al momento del nacimiento a través del conducto vaginal o a través de la leche materna. Y ese tipo de microorganismos que son buenos para nosotros, ahí se van reservando, van madurando con nosotros y se reservan. ¿Para qué? Para que en el momento necesario salga de ahí una muestra y, y entonces esa muestra sea, sea la que favorezca la nueva repoblación, vamos a llamarlo así, de nuestra microbiota. Entonces, el apéndice en realidad no se infecta, se inflama, sí, sí se inflama porque es tejido linfático, pero lo que realmente se inflama y se infecta son los ganglios linfáticos que están alrededor del apéndice. Y eso lo hace para precisamente lograr replicar las bacterias y poder repoblar más fácilmente nuestro intestino. Y finalmente hay otra estructura pues muy pequeñita que se encuentra en nuestro intestino delgado, que son las placas de Peyer. Las placas de Peyer también son consideradas como amígdalas dentro del intestino delgado. Se encuentran en la tercera porción, el duodeno, el yeyuno y el ilion. Están en toda la estructura del intestino delgado, pero principalmente abundan en la última porción o en la tercera porción del intestino delgado. Y su principal función es precisamente distinguir entre los patógenos internos y externos. O sea, esta es una función súper bonita, muy importante de las placas de Peyer, porque ahí es en donde realmente se hace como esta selección, ¿no?
de decir, bueno, a ver, estos microorganismos sí son míos, estos no son míos, estos de los que no son míos, estos son buenos y estos nos van a invadir, nos van a agredir. Entonces, se encargan nuevamente, ¿verdad? Lo mismo que vengo platicando, tejido linfático, reconoce, filtra, identifica, genera anticuerpos, manda la señal al tejido linfático más profundo, al sistema linfático, a los ganglios linfáticos llega esta información. Si llegan todavía algunos microorganismos patógenos vivos, los ganglios linfáticos se van a inflamar para terminar de destruirlos. Y obviamente esto produce inflamación, ¿no? Y entonces esa inflamación se puede traducir en diarrea, se puede traducir en falta de apetito, se puede traducir en un dolor intestinal, se puede traducir en gases, en flatulencias, en malabsorción intestinal, en fin. Y un reflejo es las alergias alimenticias. Cuando yo como algo y me da comezón, me salen granitos, me duele el estómago, es signo de que mis placas de Peyer están trabajando, vamos a llamarle así, están trabajando de manera excesiva y muy probablemente estén ya cansadas incluso de trabajar porque la calidad del tejido del intestino delgado está deteriorada, está perforado el intestino delgado y de alguna manera esa perforación permite que haya una ruptura, vamos a decirlo así, en la estructura de la pared del intestino y entonces las placas de Peyer, por más que quieran hacer su labor de reconocimiento y de reaccionar ante lo que nos está agrediendo, es muy difícil. Bien. Entonces, rápidamente el tema de las vacunas son efectivas, pero específicamente las que se aplican por vía oral. ¿Por qué? Porque solamente a través de la vía oral, todo lo que entra por la boca y tiene la oportunidad de tener contacto con nuestras amígdalas, con ese tejido linfático, ya sea el palatino, ya sea las adenoides, ya sea las sublinguales, reconocen ese bicho que está entrando a través de la vacuna. Las vacunas son bichos atenuados. Entonces, reconoce, identifica, filtra, le manda la información al sistema linfático, el sistema linfático le manda la información al sistema inmunológico, el sistema inmunológico reacciona porque también desde antes el que reaccionó primero fue el sistema nervioso, ¿no? Al reconocer, ay, algo está llegando, ¡pum!, se despierta el sistema nervioso, manda la señal al sistema linfático, el sistema linfático lo capta, empieza a filtrar, recibe la información del sistema linfático en los ganglios y empieza a generarse los anticuerpos. Cuando los antígenos o las vacunas, ¿verdad? Que son las vacunas, ingresan por vía intramuscular, causan confusión al sistema inmunológico, porque aunque en el músculo puede haber también, y ya lo vimos, ¿verdad? Está distribuido por todo nuestro cuerpo los ganglios linfáticos y la linfa pasa y ella va reconociendo las toxinas, como los antígenos y las porciones del virus o de la bacteria, lo que sea que nos inyecten en la vacuna, no entra por la vía oral, es bien difícil para nuestro sistema linfático y nuestro sistema inmunológico reconocerlo. El sistema nervioso puede reaccionar, porque obviamente al provocarte el dolor hay una reacción del sistema nervioso, pero la captura de esa información se queda como en el sistema, como en el tejido muscular y no va más allá. Lo va a llevar al sistema linfático una vez que pasa como como por ese proceso de reconocimiento, pero tiene que pasar primero como por la sangre, porque es en donde es captado realmente. Entonces se genera una situación muy confusa para el sistema inmunológico y cuesta realmente mucho trabajo que haga su labor. Por eso a veces también pues bueno, no importa, pero a lo mejor por eso es necesarias o bueno, por eso surgió el hecho de tener que poner refuerzos, ¿no? ¿Refuerzos por qué? O sea, no, si realmente tu cuerpo tiene la capacidad de producir los anticuerpos, ya no necesitarías un refuerzo, ¿no? Pero como sucede de una manera no ortodoxa, pues entonces por eso se da esta necesidad. Sin embargo, pues bueno, no es algo que sea bueno ni adecuado. En resumen, el único tejido que es capaz de reconocer entonces a los agentes invasores es el tejido linfático que está ubicado en la nariz, en la garganta y en el intestino y es estimulado por el sistema nervioso y el sistema endocrino.
Segundo punto interesante, para formar anticuerpos, que son nuestras vacunas naturales, necesitamos que estos agentes invasores pues ingresen por nuestra nariz, boca, oídos y ojos. Necesitamos que se eleve temperatura, necesitamos tener inflamación, aumento de secreciones y dolor, porque es la forma en la que realmente están trabajando nuestros anticuerpos. Y finalmente, saber que cada emoción que soy capaz de sentir ante cualquier situación externa también contribuye a la producción de hormonas y enzimas que pueden ser agresivas y contribuir a un sistema inmunológico que le cueste trabajo reaccionar. Así que bien importante cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Qué hago para mantener en equilibrio mi sistema inmunológico? Ya sabes, alimentación funcional. Ya sé que siempre estoy con esta parte, pero realmente la nutrición, comer adecuadamente es lo más adecuado. Ahora sí que valga la redundancia, pero así es. ¿Y qué es comer funcionalmente? ¿Qué es reducir azúcares en general? Cada uno necesitamos diferente combinación en cuanto a azúcares, proteínas y carbohidratos, pero fundamentalmente lo más importante es reducir sobre todo los alimentos procesados porque están enriquecidos con azúcares, grasas saturadas y sal que no nos hace bien. En conjunto, estos tres elementos de los alimentos procesados producen inflamación, favorecen los procesos, eh, vamos a decir, de inflamatorios crónicos permanentes. Entonces, eso es una. Segundo, tener en equilibrio y con calidad mi microbiota. Te sugiero comer alimentos fermentados, incluir prebióticos y probióticos, por supuesto, y mejor aún los metabolitos bacterianos. Hay muchos productos en el mercado, igual y de pronto en la consulta podemos compartir, pero algunas sugerencias. Pero también pues puedes empezar por comer alimentos fermentados como las aceitunas, el kefir, eh, el yogur, por ejemplo, estaba yo recientemente con esta información, los plátanos verdes, por ejemplo, contienen inulina, o puedes comprar la inulina de agave también. La inulina es un prebiótico, es decir, son elementos que no son probióticos, no son bichos, sino simplemente preparan el terreno para que nuestros microorganismos, nuestra microbiota pueda desarrollarse sana y equilibradamente. También bien importante hacer respiraciones profundas y conscientes con frecuencia durante el día, 2, 3 veces, 4, 5, cada vez que tú tengas una oportunidad de hacer una pausa, respira profundo y oxigénate bien, llénate de vitamina O, hidrátate, por favor, toma mucha agua, de preferencia tu agua tiene que traer minerales, puedes tomar agua alcalina, de esa que andan vendiendo, hay muchos productos, hay muchas formas de alcalinizar nuestra agua, es decir, devolverle sus minerales, o algo tan sencillo como agregarle sal de mar, pero tiene que ser grano de sal de mar, que no tenga adicionado nada extra, y podemos agregarle una pizquita pequeña de bicarbonato de sodio. También bien importante para que mi sistema inmunológico junto con el endocrino y el linfático, el ejercicio. Hay que moverse todos los días, por lo menos 15 a 20 minutos, no un ejercicio extremo, pero un ejercicio constante de 10 a 15, perdón, de 15 a 20 minutos todos los días, o incluso, fíjate, otro ejercicio que recomiendan o otra forma de activar y mantener movido, mantener activo, vamos a decirlo, nuestro sistema linfático y evitar estancamientos es precisamente cada hora levantarte y hacer 5 o 10 sentadillas. Eso es un ejercicio bien bonito, o por lo menos caminar en tu espacio. Oye, es que yo estoy en una oficina, yo no tengo mucha oportunidad, me duelen mis rodillas, me duelen las caderas, en fin. Bueno, camina por lo menos 10 minutitos, 5 minutos, ve por un vaso de agua, de abrir una ventana, no sé, pero procurar cada hora levantarte si tu trabajo es estar sentado la mayor parte del tiempo. Y por supuesto, reír, sonreír a carcajadas, cantar, vivir enamorado. Yo les digo siempre que vivir enamorado de la vida, de tu cuerpo, de la naturaleza. Si puedes vivir enamorado de otra persona, qué bien, pero no te quedes ahí porque pues las personas vamos y venimos. Hay que cultivar el amor, claro, y eso es bien bonito y es bien importante y ojalá que así sea. Si tú tienes ese amor en tu vida, cuídalo, cultívalo, cultívense mutuamente. Si no, bueno, el amor lo podemos encontrar en muchas partes, en muchas áreas, en muchos lugares. Así que mantente enamorado, porque el mantenernos enamorados nos da esa sensación de gozo, de paz, y eso contribuye mucho a un buen sistema inmunológico, un sistema nervioso en equilibrio.
cuando tú vives enamorado, pues disfrutas toda esa capacidad tan bella que tenemos de sentir gozo y placer en todo lo que hacemos. Así que bueno, pues esta es la información que les quería compartir. Espero que sea de utilidad, sobre todo ahorita con lo que estamos pasando o lo que estamos viviendo. Yo deseo de todo corazón que esta información te sea de utilidad. Estoy para servirte. Yo soy la doctora Ana Verónica Ramírez, médico homeópata funcional.